Tú tuviste problemas de adicción. ¿Quieres contarlo? Y me empezó a salir una bola aquí en el cachete, un tumor. Todavía tengo la cicatriz. De hecho, muchos años me reconocían más por el chavo de la cicatriz. ¿Me ayudas a abrocharme el vestido? O sea, subirle el cierre. Y yo en lugar de subírselo, se lo bajo. ¿Te gusta Lili Tellez para presidenta? ¿Una palabra? Roberto Gonzalo Sosa Martínez, mejor conocido como el gran y el primer actor, y es que primero lo veías de grande y está chavo, pero es el de los grandes actores de este país, Roberto Sosa, mi hermano. Queridísimo, adorado. Permíteme. Ahí te va completo. Roberto Gonzalo Sosa Martínez Rodríguez Ortega Sarabia Sagarnaga Torices Molina. Ah, chinga. Rabier. ¿Te pareces como a los brasileños? Artur Antunes, Coimbra, Dos Santo, Gamacenta, Zico. Me puse a averiguar mi árbol genealógico, así de cuáles son los apellidos materno, paterno de mi abuela, de mi bisabuela, y hasta ahí llegué. Yo podría ir más allá, seguramente, pero hasta ahí llegué. Sosa Martínez Rodríguez Ortega Sarabia Sagarnaga Torices Molina. Tomas aire. Exacto, y sí. no, el aire no me alcanza para decir mis apellidos Es un completos. placer tenerte. Hoy cumpleaños de fallecida mi abuela, por cierto. ¿Tu abuela también fue Mi actriz? abuela paterna, no. Mi No, abuela tu madre fue actriz. Mi madre fue actriz, es actriz. Es actriz, perdón. Mi padre disculpa. fue actriz. Y fue director. Actor, y director. Mi padre falleció hace 3 años, pero también, y maestro. De hecho, por mi padre conocí el teatro. Pero espérame, tú, hoy, con todo respeto, hoy tu abuela cumple años de que partió. Fallecida, 10 años. 10 años. 10 años. ¿Te acordaste de ella, por supuesto? Por los apellidos, justamente, porque me puse a hacer el... Ay, ¿me das un traguito de por tu favor, sí, cafecito? no te vayas A mí no acabar. me ofrece ni café. Ahí está el tuyo. Es que tú eres muy atascado y te jale, tomas lo de uno. No, ay, ve lo que hay adentro, Pues Roberto. es lo mismo que hay ¿Quieres aquí. Ahorita que le... Sí, échale. Ay, órale, papá, para que vean. Pero no Ahora sí ensucies tenemos un aquí. actor y no pedazos. No ensucies aquí. Y este no pelucea a los de 40 y 20, ¿eh? ¿Qué es pelucear? Te voy a explicar una cosa, ¿Qué es Roberto. pelucear? De antemano te agradezco que estés aquí. Sí, pero antes explíqueme, no pelucea. ¿Qué es? Pelucear, según la persona academia. que vino a que le entrevistara, que es una chavilla que para mí ya es una gran actriz, que se llama mi querida Begoña Narváez, que empezó en actriz que no tiene nada de malo, en novelas de Televisa. Ajá. Hoy estrena algo, ¿no? Está estrenando y algo. hizo una serie conmigo que se llama 40 y 20, que la dirigió Gustavo Loza. Lo conozco. Y ella ha crecido muchísimo y ha hecho muchas películas y muchas cosas. Y la neta, yo sí la creo que es una gran actriz. Chavilla. Y ella acudió Pero al ella, término en la pelucear. entrevista que le hice la semana pasada, me dijo: la gente de cine, burro, nos pelucean a la gente de televisión. Pelucear. A ti dicen que tú ni de O sea, actor ¿como eres, ni desdeñar? actor, como que... Los echan de menos. Ay, los hace- guácala, el burro Van Draghi que vino a la fiesta, guácala. Eso es pelucear. Bueno, yo le doy sentido a eso. Pero nos pasa a todos. O sea, los ¿Tú has que... peluceado un actor que No, llega yo a no. hacer cine contigo y no seas de tu nivel? No, yo no he peluceado, pero sí me han peluceado. Así de... ¿Pero quién chingados te va a pelucear? ¿Robert De Niro o qué? No, pero sí de pronto es así de, ay, pues cine nomás que lo ven en los festivales, que no se ve comercialmente. Pero, güey, pues estás hablando de un actor de primer nivel, no mames. Y fíjate, Y luego los que te volvemos pelucean y son volve- pendejos que, o pendejos, no, perdón, no, que te, no, me lo dicen, no, de la exclusión, no, Luego son personas que dicen que hacen series y 2 temporadas y se acabaron, se murieron. Películas que vieron un mes y les quitaron, menos, 2 semanas y les quitaron de la cartelera. Y son actrices que no voy a decir nombre para no meterme en problemas, pero Iniciales. no pasa nada. Y se Iniciales. sienten de izquierda elevada. No digas nombres, nomás se di sienten las de izquierda iniciales. elevada. Se sienten de, puta, yo soy actriz, no me baño para apestar y ser como del medio del cine, que no tienen una cosa que ver con la otra. Pero bueno, mejor vayamos a lo bonito, a lo tuyo. Una persona que nace, chequen eso por favor, un 17 de abril de 1970. Él es Roberto Sosa, él es Aries. Por poquito, porque por 2 días y hubieras estado en el hospital donde nació Luis Miguel. Ay, fíjate, soy 2 Aries. días antes naciste tú, ¿no estaba en el hospital con Luis Rey? Me eclipsó. Como buen sol, me eclipsó. Soy Aries con ascendente en Leo, en el chino perro y en el azteca flor. ¿Crees tú en eso, No, Roberto? no, justamente es lo que te iba a decir. Es lo que me han dicho. No es que yo crea en ello, pero me han dicho, tú por tus días y por la hora en que naciste y tacatá,
esto es lo que te ¿Y toca. qué chingados tiene que ver eso? Si naciste a Pues las 7, yo no sé 12. si, pues no, supuestamente sí, porque los planetas están alineados en determinada forma, de acuerdo al horario, de acuerdo al día, y entonces, pues bueno, si la luna afecta a la marea, pues en algo nos Pero a lo afectará a mejor nosotros. no, pero, ok, te la compro, pero los no astros, necesariamente es eso. Lo que A pasa lo es que, mejor mira, la mamá se levantó, se resbaló, se cayó y puta tuvo que parir ahí. No, y y, además y cuando el sol estaba en... Además, cuando te dicen las características propias de tu signo, pues todos ¿Quién? tenemos algo de todo. ¿Qué tengo del pelo? Pues así es mi pelo, cabrón. Tiene una pelusa. Que el Pero bisoñés así está, soy, que el güey, aquí este programa yo no ando cuidando mi que el look. bisoñés se te desacomodó. El bisoñé. ¡Mamá, las trenzas! Oye, Dígame. entonces, a ver, vamos por partes. Tú naces en la Ciudad de México. Aquí en el centro médico, siglo En el XXI, centro médico. que antes era un hospital mucho más pequeño. ¿Cómo fue esa infancia, mi querido Roberto? ¿Eras de clase baja? Fíjate, desde que yo nací, ¿Clase ahí te voy, media? desde que cuando nací, vivían mis padres acá por Villalongín, por donde está el Monumento a la Madre. Y yo venía de nalgas. Cuando iba yo a salir, soy el tercero de 3 hijos, el pequeño. Las 2 hermanas mujeres son mayores. Y cuando yo iba a nacer, el doctor ya hace la auscultación y tal, y híjole señora, pues va a tener que ser cesárea porque su hijo viene de nalgas. Y además trae ahí una vuelta. Es raro el que me viene de algo, no sé. Pues no sé, me digo que ahora sí que a mí no me había pasado, ¿verdad? La primera vez que me pasó. Y en lo que se fue, Sí, está muy cabrón. en lo que se fue el doctor a preparar todas las Hasta un cosas. vino me voy a echar un traguito. Salud. En lo que se fue el doctor a preparar todo el rollo para anestesiar a mi jefa y que ya abrirle la panza y que saliera yo como tenía que ser, me volteé. Yo no sé si eso también habla de mi carácter, de mi personalidad, de mi forma de ser, pero lo resolví así de, no, pues que parto natural, porque así habían sido los 2 partos anteriores de mi Te madre. volteaste, la cabeza se clava, perdón con todo el Sí, respeto, sí, lo digo, sí. se clava en la parte En el cuello del útero. y ya Ajá. puede salir. Exacto. Cuando ya la dilatación que le hacen, el doctor dice esto, son 10 centímetros. 12 centímetros. No, creo que el tiene que doctor dilatar. mete el dedo, hace esto, son los 10 centímetros. Propios para que pueda uno caber, Para que ¿no? se Para que nazca. pueda uno Cuando te salir. dicen, señora, usted tiene 10 centímetros, va a ser mamá. De dilatación. Yo también tengo como 10 centímetros. Yo tengo acá atrás como 10, pero no es que estaba enfermo. Oye, y entonces así ya nací bien y nací en el centro médico. Médico. No de clase. ¿Ahí en Cuauhtémoc? Sí, en Eje Cuauhtémoc, Pues exacto. sí. No propiamente de clase baja, pero sencillos. Había para comer, pero no había lujos. Exacto. Vivíamos en un departamento, en ese entonces pues, eran 4, mi familia, mis 2 hermanas, mi padre y mi madre. Y luego llegué yo, éramos 5, en un departamento de 2 recámaras. Entonces estaba chiquito. ¿no? Pero teníamos un cochecito para movernos, teníamos para comer, teníamos más en agua esa caliente, los 3 íbamos a la escuela, entonces teníamos, ¿no? Luego ya nos fuimos allá mucho más lejos, allá por Iztapalapa, y allá crecí. Mis primeros 6 años sí fueron allá en Iztapalapa. ¿Por qué se fueron hacia allá? Porque en ese momento tuvieron mis padres, más mi madre, que era la más osada, posibilidad de comprar una casa. Una casa ya de 2 pisos, con 4 recámaras. O sea, de embarcarse, porque tampoco fue así de la pago de que el banco y la No, chingada. fue así de pagarla en 15 años, pero era una casa donde ya podíamos vivir una familia de 5. Y era, pues sí, lejezón. En aquel entonces todavía pasaban vacas. O sea, era las afueras de la ciudad, digamos. Vacas, y me acuerdo mucho porque nos llevaban la leche bronca. Todavía la podíamos servir. Que luego te hace hasta medio daño, ¿no? Porque es muy Pues es que directa de la vaca. Pues los seres humanos somos los únicos que tomamos leche, ¿no? De hecho, ya crecidos, pues. El único animal que toma leche de otro animal es el ser humano. Y bueno, y los gatitos cuando son chiquitos, ¿no? Ujú. Que no soy muy fan de ese tipo de alimento yo, pero bueno. Y luego ya está hermanos de leche y ahí con madre y media. Sí, ¿no? con chispas de chocolate Exacto. y la chingada. Sí. Bueno. Puro rufián aquí. A ver, No, vamos a hombre, reírle si lo aquí, güey, bueno. aquí no mames, el más fresa trae un pinche cuchillo entre los dientes. El más chimuelo, más Sí, carriles, no diría mi mames, abuela. aquí, puta madre, güey, nada más toma. Pero- Aparte, pero- los invitas a tomar y toman como si tuviera un hijo en la cárcel, güey. Pero vengo de familia sí popular. Por ejemplo, la familia de mi padre es de allá por el aeropuerto y son familias grandes, ¿no? Familias de estas familias mexicanas del lado de mi padre, del lado de mi madre, 10 tíos por bando. Entonces, poquitos no somos así, legión, sobrinos. No había tele, primos, no tíos. puedo decir. Sí había, pero yo creo que nomás un canal o... ¿no? Y ya habían visto la película. Ya habían visto la película, exacto. Y a las 10 se acababa la programación y nieve.
Oye, a ver, entonces, a ver, esa infancia, ¿cómo fue la infancia de Roberto Sosa con sus hermanos? Y bueno, una hermana me dijiste y un hermano. 2 hermanas. Dos hermanas. Mujeres. ¿Cómo fue esa infancia a los 7, 8, 10 años? ¿Cómo era? Es decir, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué veías? ¿Qué querías ser? Porque normalmente cuando le preguntas a un niño qué quieres ser, te dice bombero, policía, futbolista. ¿A ti qué Roberto Sosa, qué quería hacer cuando tenía 10 años? Pues, híjole, creo que a mí la vida ni siquiera me dio chance de preguntarme qué quería hacer, porque yo a los 6, 7 años ya estaba enfrente de una cámara haciendo personajes. Porque tu Que no papá se era- dedica que no mucho eran propiamente era director personajes. y actor, tu mamá. Mi padre daba clases de teatro en el Seguro Social en comunidades muy marginadas, Santa Fe, Texcoco, ciudades, Santa Fe no en los corporativos, sino lo que eran No, lo los que era antes, basureros. realmente. Eso también. Y yo lo acompañaba, o más que acompañarlo, pues me llevaba para no dejarme solo en Y casa. absorbías eso. Y entonces yo veía a mi padre dando sus clases, pero era muy interesante porque les daba clases de teatro a gente que no se iba a dedicar al teatro y que más bien era una forma, a través del Seguro Social, de acercarles el teatro a gente con escasos recursos. Y distracción, podríamos Es totalmente, y de enriquecimiento del espíritu, del alma, en lugar de andarse chemeando en la calle, hacer teatro. Entonces yo veía eso y pues evidentemente el primer ídolo para mí pues fue mi padre, porque veía yo que a chavos extraídos de la calle, del barrio, pues les daba herramientas para expresarse, para hacer otras cosas que no tuvieran que ver con la vagancia. Entonces a partir de ahí yo dije, puta, qué maravilla el teatro. Pero digo que no tuve chance ni siquiera de escoger, porque de pronto, cuando necesitaban a un niño, era que como en el 76, que se dejó de hacer cine en México, era Echeverría ya. ¿Tú crees que el gobierno tuvo mucho la culpa de dejar de Pues, hacer lo que pasa es que se cine? empezó a hacer mucho videohome, más que videohome, mucha película de estas de cabareteras. Ficheras. Y entonces los directores, no sé, Felipe Casal, Sergio Aljovich, Gonzalo Martínez, Julián Pastor, Arturo Ripstein, Paul Leduc, empezaron a hacer una serie de programas para la Secretaría de Educación Pública en esa época, porque no podían hacer cine. Y como eran historias de niños con problemas para acceder a la educación, pues había un niño que estaba dispuesto a trabajar, yo. Y era siempre muy serio, muy responsable. Me aprendía yo mis textos. Pero cuando te decían, niño, ven para acá, vamos a hacer este rollo, no te decías, No, ahí estaba papá, yo. no te negabas, no te daba... No, al contrario, yo estaba puestísimo. El que no quería era mi padre. Mi padre decía, no, los niños tienen que dedicarse a jugar y a estudiar, no tienen por qué trabajar. Que yo pienso igual. Que de hecho fue uno de los motivos principales de conflicto y de divorcio entre mis padres. Que Pero- mi madre me solapaba y mi padre decía, no, ¿Y no tú no trabajes. piensas igual que tu padre? Absolutamente, Hoy día. por supuesto, que los niños deben jugar y dedicarse al Vivir estudio. su época de jugar y no Absolutamente. brincar directo a tal Sin embargo, yo no dejé de vivir esa vida, burro, porque yo salía a jugar a la calle, tochito, coladeritas, jugaba con los chavos de la colonia. Cascarita, que el Por coche supuesto. ponían 2 piedras en la cancha y Pero, coche paraba el partido. Sí, y no paraba el partido, seguíamos jugando mientras pasaba el coche, pero nada más la pasábamos Pero es que por un ahorita lado. sales y el pinche te roban el Sí, balón. no, ahorita ya no. Pero jugábamos policías y ladrones en bicicleta y salíamos a jugar Bote en pateado. la calle, bote pateado. A mí me hubiera gustado ser, por ejemplo, judoka. Pero sí. Y entré a una clase de judo y al primer ramalazo, costalazo, dije, no, esto no es lo mío. Entonces, pues sí me gustaba, pero a la hora que vi que se trataba de recibir fregadazos, pues dije, no, siempre he sido medio... Le doy la vuelta a los trancazos, pues. Y eres Y soy buen no rollo. eres agresivo ni eres No, más bien soy bueno para tirar rollo y entonces negociar, ¿no? negociar, exacto. Entonces empiezas a crecer en películas que te llamaban, empiezas a crecer. ¿Verdad? ¿Qué momento empiezas como ya a tomar este rollo como más en serio? A los 15 años, ¿qué pasa? ¿Dónde está Roberto No, es que nos Sosa? estamos brincando mucho, pero ahí te Bueno, voy. Sí, pero ahí voy. discúlpame. No. Pero es que voy a llegar un poco a los 15. Empiezo yo a trabajar como a los 6, 7 en estos programas que se hacen para la Secretaría de Educación Pública, que eran puros programas sobre niños que tenían broncas para acceder a la educación, que la escuela les quedaba lejos, no sé qué. Entonces teníamos que ir fuera del país, de la ciudad, fuera de la ciudad. Íbamos a Michoacán, íbamos a Tlaxcala, íbamos a distintos estados para platicar de esas historias de niños que no podían ir a la escuela. Y ahí tengo la chance de conocer a muchos directores que no hacían cine porque hacían estos programas, Arturo Ripstein y todos estos. Ahí trabajo como de los 6 a los 12 años más o menos, hasta que me llaman para un primer protagónico en cine que acaban de pasar en la tele, que se llama El Caballito Volador. ¿A los cuántos años? 12. Protagónico. Ajá. Que era la historia con Blanca Guerra, Manuel Ojeda, ¿Y el director Ignacio quién era? Retes, ¿Esa? Alfredo Yoscovich.
No, ahí que sí. fue director de la escuela de cine más importante de México, que se llama el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica. Y Alfredo Yuskovich pues, hizo mucho cine en su momento, en los 70s, 80s. Y bueno, pues me da este personaje de un niño que por no salirse de su ranchería, que éramos la familia Blanca Guerra, Manuel Ojeda, eran mis papás, yo era el niño, su abuelo, que era Ignacio Retes, me regala un caballo de madera y a través de mis sueños busco dónde está el agua para que el malo, el latifundista de la ranchería, que era Sergio Bustamante, no nos corra, no nos quite nuestras tierras, ¿no? Y entonces a través de mi caballo de madera y la chingada, encuentro el agua y logro que no nos vayamos de ahí. Ahí yo digo, sí me gusta esto del cine, sí me gusta esto del teatro, sí me gusta esto de interpretar. Ahí tenía yo 12 años. En ese momento yo estaba haciendo teatro, una obra infantil que se llamaba El Soldadito de Plomo. Estaba haciendo El Caballito Volador, que era mi primer protagónico en cine. Estaba entrando a la secundaria y estaba haciendo televisión. Estaba haciendo Chispita con Lucerito ahí en Televisa. No mames. Ajá. Yo era el Pecas, el amigo, el bolerito. Que Claro, que el productor era Valentín Pimstein. Valentín, y estaba ahí abajo Estaba toda la camada de Pedro Damián Pedro dirigía. Damián, estaba Chava Mejía. Salvador Sánchez también dirigía por ahí. Estaba mi tía Alma Delfina, estaba como actriz. Sergio, que paz descanse, me quedo Sergio Jiménez, ¿estaba? Sergio Jiménez en esa no estaba. Sergio Jiménez estaba en la película que te digo del Caballito Volador. Él sí estaba ahí. Pero también en esa época hacíamos unos programas de comedia. No sé si tú llegaste a verlos ahí en Televisa, que se llamaban Mi Colonia La Esperanza. Que esos eran grandes Era una programas joya. de comedia, No. porque no tocan la farsa que ahora de repente ves. Sí, no había farsa. Es una línea muy delgada, tú lo debes saber. Y luego hacer comedia es mucho más difícil. Complicadísimo, muy difícil. Que en eso yo a ustedes por eso les aplaudo tanto 40 y 20, ¿Te por acuerdas? ejemplo. ¿Tú te acuerdas, Me por encanta la ejemplo, comedia de que Mi manejan ahí. Secretaria? Buenísima. Los polivoces. No, bueno, los polivoces son un Estás clásico. hablando de programas de Comedia. de comedia chingones, Sí, güey. sí, de gran ahorita ya nivel, de de repente gran cada nivel. mamá. La Carabina de Ambrosio era buenísima, por ejemplo. La carabina también. con esta que está la que bailaba. La Peggy, Gina Montes. Estuvo Paco Stanley, que ahorita, por cierto, Paco Stanley no estuvo en la Carabina de Ambrosio. claro que sí fue conductor de la carrera de Ambrosio. Por supuesto, fue Sí, uno de los conductores. era de Carabina. César, ¿no? Y luego estuvo un rato Paco Stanley, que ahorita se me hace una mamada lo que está haciendo, pero con todo respeto. Lo de la es serie. Que el hijo está en la casa de los famosos y aprovechándose de ese pedo, David saca la serie y el hijo en la casa. Qué lástima, qué lástima, desagradable. Como decía un amigo, si no podemos cambiar de políticos, cambiamos de tema. ¿Cómo dice por ahí? Sí, ya atrás sí, a la traes dentro, pues ya mueve. Exacto. Y entonces, pero entonces a lo que voy, burro, es que estaba haciendo yo televisión, estaba haciendo cine, estaba haciendo teatro y estaba sacando la escuela con mi padre en contra porque no quería que trabajara. Y el cuerpo es muy canijo. Cuando emocionalmente no canalizas adecuadamente las emociones, el cuerpo se manifiesta. Y me empezó a salir una bola aquí, en el cachete, un tumor. Todavía tengo la cicatriz. De hecho, muchos años me reconocían más por el chavo de la cicatriz. Pero, ¿y por qué fue? Por una cuestión emocional, una cuestión de... ¿De nervio? Pues Claro, de neurosis. Es que ves a lo que voy. Un niño tan chico que no Exacto, jugó ¿no? con sus cuates fútbol. Pero sí jugaba con mis cuates. Sí, pero te clavaste mucho ese rollo. Me lo tomaba muy en serio, era muy aprensivo, era así como de, no, tengo que hacer las cosas ¿Y bien. ya no lo eres? Y no hacer, sí, pero ya lo saco por otro lado. Pausa dramática. Dice la pausota chingona. Pasó un angelito. Lo saco por otro lado. Con un peso. Oye, Y entonces ahí empezó a cambiar mi fisonomía, es a lo que voy. Estoy digamos, en el puente de los 12 a los 15. O sea, dejo de ser niño a los 12, 13 y empiezo a meterme y a involucrarme y a conocer otro tipo de gente para hacer otro tipo de proyectos. Entonces conozco, por ejemplo, gente como Paul Educa, que es un director que hizo Frida, que fue como su película más conocida. Pero espérame, es que siempre se emputan que no dejo hablar, pero es que tengo que hablar. Punto número 1, pongan el puto aire porque Sí, se me está cayendo. por favor. Oye, me da 1.80 y yo mido 1.70 cuando llegué aquí. Hace mucho calor y estoy a punto de guacarear del calor. 2, ¿cómo puedes tomar? Dices, yo me voy por otro lado a esa edad. ¿Cómo puedes tomar una decisión de ese nivel? No, pero así como yo no decidí del todo ser actor, sino que de pronto, ¡puc!, ahí me vi. También así de pronto yo me vi conociendo al hacerme, por eso quería contar lo de la cicatriz, porque al marcarme, de hecho en esa novela, Chispita, a mí me sacan de la novela porque el productor
Pimstein, de pronto dice, pues una vez que me hacen la herida y la cicatriz y la operación, se dedicó nada más a tomarme del lado Como derecho. Julio Iglesias. Que Nada más me grababa del lado derecho para que no se viera la herida. Supongo que porque era muy violento, era agresivo, a lo mejor no era agradable ver a un niño con una herida en toda la cara. ¿Qué era lo que tenías? Perdón, para seguir. Un quiste sebáceo, un tumor benigno de grasa. Pero según el doctor... ¿Te apenaba? ¿Te daba...? Yo creo que más que apenarme, me hacía sentir... ¿Inferior? Diferente. Por eso No sé si como el para bien o para apestado, mal. como el... Pues sí, era incómodo, pues era una herida, o sea, que me cruzaba toda la cara, ¿no? Ahí tengo fotos de ¿Y chavitos, qué 12 dicen tus años. papás? No, bueno, pues puro cariño, puro apapacho y puro equipo. Y la ¿no? gente de cine y de todos los actores. En donde sí me cotorreaban, ahora lo llaman bullying, ¿no? Pero ahorita, en aquella época no era bullying, nomás pues los chamacos a esa edad son fastidiosos, Sí, somos pinche jodones. Kiko y mamadas así. No, Bueno, no estaba- cabazorro, Pero pues es que a los niños así son también. Y el Z, el zorro, me decía, ¿no? Porque tenía ahí una marca, una Z en la cara. Entonces, más bien era como, oye, además de que el chavito trabaja, tiene un, o sea, sí me... Yo no diría que me molestaran, pero sí era, por un lado trabajaba, entonces me movía en un mundo de adultos y luego iba yo con los chavos de mi escuela, de mi generación, de mi edad, y pues era el que trabajaba, era el diferente y aparte tenía así esta herida, entonces como que no encajaba más bien, ni en un lado ni en otro, ¿no? En los adultos pues era el niño, el mocoso, y con los niños pues me daban una hueva porque pues platicaban de cosas que no me interesaban. Es que ya como que era de tu mente eras como más, Ya como más adulta. Sí, me interesaba estar ahí en el mundo de grandes, de adultos. Pero es que a mí me gusta así lo rico que estás hablando, pero desde todos los puntos de vista, es decir, ¿quién te llevaba a ese tipo de citas, de a ver si iba a ser una película? Mi jefa. Ella era la que nos sonsacaba. No nos sonsacaba, nos apoyaba. Porque, por ejemplo, mi hermana, que también trabaja como actriz, Evangelina, ella sí desde el principio decía, no, es que a mí no me gusta. No me gusta tenerme que aprender textos, memorizarlos, repetir escenas. No me gusta. Y yo decía, a mí sí me encanta. A mí yo lo disfruto. Y ya desde ese entonces no había nada de apuntadores, esas mamadas. No, se había. En Televisa sí usábamos apuntador. En el Canal 11 también usábamos apuntador. Sí, bueno. Sí. En teatro no, en cine tampoco. Teatro, güey, usas apuntador y te mata el compañero. No, hay obras de teatro en las que me ha tocado que lleven apuntador. ¿Y tú llevas? No, para nada. Es una falta de respeto al actor. Pero hay de pronto actores que entran de un día para otro para echarse un toro. Bueno, y pues si te aventas un pinche palomazo, un toro, ¿no tú? Exacto. Pues ahora te la compro. Hicimos 12 hombres en pugna, ahí en el Teatro Chapultepec, y Héctor Suárez toda la temporada se la aventó con apuntador. ¿No te molestaba a ti eso? No, porque además era bien jodoncito, porque traía el apuntador y decía sus textos y lo escuchaba, era muy bueno para escucharlo. ¿Respetaba el texto? Aunque le estaban apuntando. Improvisaba, improvisaba y además cotorreaba con los compañeros y te picaba la nalga y te decía una cosa acá para que te desconcentraras y te rieras mientras él estaba muy serio diciendo su texto. Un mañosazo, un colmillazo maravilloso, un maestro. Sí lo consideras como un... que en paz descanse, mi querido Héctor Suárez. Hay una anécdota rápida. Y además buen amigo, buen tipo. Hay una anécdota que en Miembros al Aire, un programa que me corrieron hace unos meses. ¿Hace unos meses? Pues me corrieron. A ver, ¿por qué se ríen? Pues tengo que... Ustedes conocen el chiste privado, ¿por qué? Sería una mentira decir que no me corrieron, se lo puta. No pasa nada, sé que el programa ya se acabó. ¿Estás resentido con ellos? No, cero. No, yo a nadie odio. ¿No? Odio es enfermedades. Que amor, que Dios nos bendiga. Me corrieron. Y los argumentos son muy pendejos, ¿no? Que era yo el vulgar. 14 años se dan cuenta que ese programa después de 14 años es vulgar. Esa cagada. La forma que te corran un paseo de Televisa. Ya he hablado mucho de eso. Oye, pero fue Héctor Suárez. Héctor Suárez, que siempre fue mi cuate, que me acuerdo AA, pero de repente un día me dijo, hoy vamos a echar en Los Ángeles. Me dice, burro, vamos a cenar a un lugar que está aquí cerca. En Los Ángeles yo trabajé con Lieberman hace 12 años. 10, y me iba yo con él y me invitaba a cenar y echábamos una botella de vino. Y él era pues ya AA, pero pues echaba su vinito y ya respetaba, sabía como que lo controlaba ya ese tema. Y un día fue al aire y yo le empecé a chingar. Cuéntales, cuando te levantaste bien pedo y estabas en Egipto con unas pinches viejas. Pinche burro, güey. No le estés buscando quijadas a la verga.
Perdón. Tipazo. Oye, no le estés buscando quijadas. ¿Qué onda? Mazacuata. Pero tipo, bueno, es que me voy y me regreso. Sí, es que sí. es una delicia platicar con este cabrón. Y bueno, entonces estábamos ahí. Entonces, entre 12 y... 12, 14 años y empecé a hacer cine en inglés, sin hablar nada de inglés, ¿no? Y me acompañaba mi hermana, y en fin. Y entonces, con esta operación, mi rostro empieza a cambiar y me empiezan a dar personajes de chavo banda, ¿no? De chavo de la calle, de chavo marginado. Y de personajes así lumpens, ¿no? Y me encanta. Y empiezo a hacer cine que se dedica a viajar a festivales. Porque en aquel entonces estamos hablando de los 80s, principios de los 90s ya. El cine o finales de los 80s. no era de ir a festival. No, sí. O sea, ese cine en el que a mí me toca estar, Ahí fue sí. el que empieza... Más bien era un cine que no tenía la distribución comercial que tiene ahora. Eso era, claro. ¿no? Claro. Y se empieza a recuperar el cine que lo empezaron a llamar cine de calidad, ¿no? El nuevo cine mexicano, que a mí siempre me ha chocado el término, porque pues nuevo es siempre en la medida en que se hace, ¿no? El cine que se hizo hace 10 años pues dejó de serlo, pero fue nuevo en su momento. Y me toca eso, empezar a festivalear y a trabajar con gente, pues con directores que yo respeto, quiero, y con Oliver Stone, con Paul Leduc, con Alex Cox. Sí, me puso una regañada porque yo tenía 15 años y nos agarró fumando mota en los pasillos del hotel. ¿Y no le diste? Güey? Estábamos haciendo ¿A poco no se daba Outpost sus El Salvador. gallos ese güey? No, claro, pero lo que no le gustó fue que anduviéramos balconeándonos fumando en los pasillos del hotel. Ah, no, pues eso sí está padre. Exacto. Pero nosotros de chavillos, pues ahí del cotorreo y del relajo. Pero como director, ¿cómo era? Tipazo. Pero te decía, a ver, cabrón, se lo acaba. Pues sí, o sea, un buen neurótico, pues, un profesional de su trabajo, un hombre muy entregado. Sabes, una película que hablaba sobre las guerrillas salvadoreñas. Porque acuérdate que él, ¿te acuerdas? Hay una película que se llama Deep Red, El Rojo Profundo, esa película que hizo Nick Nolte, la caída de Somoza en Nicaragua, y que por una pinche... ¿Pero la hizo Oliver Stone? No. Pero ese tipo de cine, ¿te acuerdas? Que gracias a una fotografía que toma este periodista Nick Nolte, y que, acuérdate que Estados Unidos apoyaba a Somoza, y en esa fotografía que toman, donde ven un pedo y se la mandan a no sé quién chingado, es donde derrumban, truenan a Somoza y se hace un desmadre, la caída que fue un escándalo. Un poco a partir de esa película. Esa película fue un exitazo. Pues acá hablaba de reporteros, periodistas, fotógrafos norteamericanos matados. ¿Qué es lo que le ha gustado mucho a Oliver Stone? Sí, totalmente. ¿No? Adelante, perdón. No, y luego viene un cambio muy radical. Justo me voy de ahí, con Oliver Stone, me voy con el hijo de Luis Buñuel, Juan Luis Buñuel, a trabajar durante casi 6-7 meses a Oaxaca, a contar la historia inspirada en un libro de Bruno Traven, La rebelión de los colgados, que habla sobre la explotación de las selvas de los indígenas. Y trabajamos durante 6 meses un proyecto allá para Televisión Española. Y cuando regreso me invitan a trabajar con un director. ¿Qué cosas ya tenías? 16, entre 15 y 16, saliendo de los 15 a los 16. Y regreso de ese proyecto y me invitan a hacer la audición para una obra de teatro que cambió totalmente mi existencia, que se llamó De la calle. Ahí es como un parteaguas en tu vida donde se abre como un abanico hacia otras cosas. Yo creo que desde antes, Pero, o sea, es que todo fue un parteaguas, por eso estoy así citando. ¿Esto puede ser un punto clave? Esto fue un parteaguas, totalmente. Okay. De trabajar con Paul Leduc en una película que es muy icónica, que también está cabrón, que se llama ¿Cómo ves? Que habla sobre los grupos de rock en México, con Rodrigo González, con el Tri, Cecilia Toussaint. Sí, estaba también en ese momento también no se iba, estaba el loco de Autlán, Jalisco, ¿cómo se llama? Carlitos Santana, Santana, muy bella en Estados Unidos. Pero también estaba el otro loco que puro, ¿te acuerdas? En aquella época que estaba en los lugares que el rock en español estaba prohibido, era mal visto en los gobiernos de México, asquerosamente y mal informados. Había un lugar que se llamaba al lado de la comercial mexicana de... el Look. El Look. No, bueno. Y el otro estaba en esa Suburbia Holbein. La última carcajada de la Cumbancha. La Suburbia Holbein, que había unos pinches grupos de rock. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿El Rockstock? No, ¿dónde tocaban? Rocotitlán. Que ahí tocaba, Tony Méndez, el dueño. Tony Méndez, que eran unos pinches... Sí. Era
Y estamos hablando de los 80. Eras un asesino si tocabas el rock español. Bueno, así sí. te tachaba el pinche gobierno culero que había en ese entonces. Y estaban ahí, tocaban la Castañeda y tocaban unos grupazos y había unos conciertazos maravillosos, Pero ¿no? de primer Bueno, nivel. si querías escuchar al Tri, te tenías que irte a los hoyos funkies, ¿no? O sea, hoyos. A sí, los hoyos funky de mala muerte. Terrenos baldíos, así, fiestas Clandestinas. Donde sacaban hasta caca de. Hasta caquita de chan. La Niña, la Pinta y la Santa María. Tal cual. Sí, Bueno, pero. Y entonces, bueno, pues todos fueron parteaguas, de alguna manera. Entonces, sí, claro, esos años 80 fue de mucho rock and roll. A partir de esta película de Cómo ves, que todavía por ahí la pasan, que empieza con una escena con dos chavos hablando, que es un texto de José Agustín, dos chavos hablando en dos tubos de cañería y que no dicen nada. No sé si has visto esa película. No, güey. esa no, pero. ¿Alguien de aquí la ha visto, esa de Cómo ves? No, pues es que son puros. No, pues estos güeyes son de la papa con catsup y esas mamadas. Exacto, ya los caché, sí. De allá para acá. Es muy buena película, es una película La voy muy a ver. icónica. ¿Cómo se muy llama? icónica, ¿Cómo ves? Ahí está, se recomienda el señor Roberto La Mendoza. encuentras hasta en ¿Cómo YouTube. ves? Hasta en YouTube te la topas. ¿Quién la dirigió esa? Paul Leduc. Paul Leduc. Te digo que fue en el 85, antes del sismo, antes del terremoto. Del 85. Exacto. De hecho, Rodrigo González. Que estaba el presidente, era Miguel de la Madrid. El papá de Amandititita. Rodrigo. Rodrigo González era pues un rockero maravilloso, y salía en la película y nosotros hicimos la película en julio, agosto y en septiembre se murió con el sismo, con el terremoto. Él murió en el sismo. Se le cayó el departamento encima. No mames. De hecho, ya no alcanzó a ver la película completa. Pero en esa película salía también Blanca Guerra, salía Cecilia Toussaint, el Tri, cuando era todavía Three Souls in My Mind. Claro. No era el Tri. No era el Tri y también. Todavía no estaba Chela, Lora. No mames. Y luego, si nos vamos también de esa época, que bueno, ya más popero, pero el grupo de Maná se llamaba Sombreros Verdes. Sombreros Verdes. ¿Te acuerdas? Sí. Y también estaba en su auge Bonnie y los enemigos del silencio, estaba Neón, estaba los Tacubos ya creo que también andaban por ahí, ¿no? Ya sí, andaban sonando. ¿Y quién era que Rita las Guerrero. imágenes, las insólitas imágenes de Aurora? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. No mames, yo era fan. Creo que mamá se está volviendo loca. ¿Quién la cantaba? Ay, papá, le abrieron a Inexcess. Era cuando se rompe. Pero eso es más fresa, burro. O sea, yo estoy hablando de algo mucho más. Ay, ¿qué quieres, raspa. un pinche gallota acá? Pues, o sea, de Bueno, lo que está hablando. ok. O sea, esos no tocaban en hoyos funkies, por ejemplo. Esos no tocaban en hoyos funkies. Era Toki Roy. No, Mamá, ¿te acuerdas? siento que nadie me escucha. ¿Te acuerdas? ¿Tú ustedes sabían que Queen tocó en México? Cuento con En el estadio en Puebla fue el estadio de béisbol. Sí. Que hubo muertos. Sí. ¿Eh? Puebla que hubo muertos. Vino aquí Queen. Bueno, Police tocó aquí en el Poliforum, así en un conciertito así, petit comité, en los 80s. pero- Police, ¿los ubicas? sí, claro. Sting, ¿cómo se llaman los otros? Stuart Copeland era Pero el tú cuando baterista. estás hablando de esta época, yo trabajaba en 85, ahí es cuando realmente se abre ese pinche pedo con un concierto que hicimos, porque yo me considero parte de en WFM en 1985, después del temblor, con Alejandro González Iñárritu, el negro, era el director de WFM. Es correcto. Y en el ¿Te 86, gustó Bardo? 87, ¿Te gustó Bardo? nada. A mí me encantó. No mames. Me De encantó. lo que ha hecho el negro. Sí, porque me parece una Se me película hace muy una dirección, personal. Muy Jiménez personal. Cacho, extraordinario. Y todo, el arte, la edición, la música, la negro foto. a él. Pues el negro es un pinche güey que se cuece aparte. A mí me encantó. Porque el Me negro sí gustó sabes que no muchísimo. estudió Cine. nunca cine. Ujú. Bueno, el negro era el director de la estación. Yo sé. Hicimos un concierto con Rod Stewart en la corregidora de Querétaro. Qué joya. Ahí fue el parteaguas que abrió todo ese pedo. Cuando abrió con la canción la de Hot Legs, Rod Stewart. Y ahí inicia todo este pinche bola de conciertos. Mediados de los Y se 80s. abre. A finales de 86, después del Mundial de 87. Y ahí se abre y bueno, y empezaba a haber Y conciertos. Se hace un pedo, güey. El Rockstock se abre para toda la puta banda y se hacen unos pedos chingones, ¿no? Pero con esta pinche que es mi brother, mi cisterna, la loca esta de Kenny, los eléctricos, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero en ese entonces, tú estabas más chavo que yo, güey. ¿Cuántos tenías tú en ese desmadre de...? Pues en el 85 tenía 15. Soy del Y te 70. gustaba. Pero entonces vamos a continuar contigo porque ya nos estamos como desviando. Ujú.
¿Qué pasa Ya después? bastante desviados estamos. ¿Qué como para pasa? seguirnos Sí, desviando. pendejos Pues, estamos. dejémoslo en Por desviados, tanto ¿no? rock and roll que nos hemos metido. Por tanto concierto de Rod Stewart. Por tanto hot leg que nos por hemos tanto metido. yo funky. Entonces, ¿qué pasa después, mi hermano? Ya que Después- estás hablando de lo de Oliver Stone y lo Ajá, de... después me voy a esto el hijo de Luis Buñuel y regreso a hacer... De Oaxaca, venía. Ajá, de Oaxaca. Regreso a hacer lo de La Calle, la obra de teatro, con un director que era muy icónico en aquel entonces, Julio Castillo, que ahora el teatro se llama como lleva su nombre. En aquel entonces el teatro se llamaba Teatro del Bosque. Y necesitaban a un niño para hacer pues, la historia de un niño que está buscando a su padre en la calle. Y fui a hacer la audición y me quedé. Yo conocí a Julio porque había sido compañero de mis padres. Mis padres se conocieron en la escuela de teatro en la generación del 68. Ahí se conocieron, se enamoraron y se empezaron a vivir juntos. Perdón mi ignorancia, ¿tu papá era un gran director? ¿Fue un gran director? Era un buen director, sí. Y tu mamá es una gran actriz. Mi madre empezó a ser actriz ya grande, casi a los 35 años. Porque mi madre antes trabajaba en Petróleos Mexicanos y era una muchachita de provincia. Ella nació en Ciudad Camargo, en Chihuahua. Y se vino a México siguiendo a sus hermanos. Sus hermanos, uno de ellos fue pionero de la radio en México, Mario Iván Martínez, que es papá de Mario Iván, Claro. el cuentacuentos. Mario Iván, el cuentacuentos, es mi primo hermano. Porque su papá, Mario Iván Martínez, se vino de allá de Chihuahua, trabajó muchos años en Imevisión, que ahora es TV Azteca, pero en aquel entonces era Imevisión, fue de los fundadores de Radio Red. Antes de ese loco que este loco, sí, de Gutiérrez Vivo. Gutiérrez Vivo, que estaba ahí en la empresa que sigue las pinches cartelones ahí, sí. Bueno, Mario Iván, mi tío, él era ahí de los fundadores de Radio Red. Y su otro hermano de mi madre, Gonzalo Martínez, que se murió en un accidente en carretera terriblemente, dirigió muchas cosas en Televisa, muchas telenovelas, El vuelo del águila. Con y tenía mucho que ver con la esposa del señor Azcárraga, ¿te acuerdas? Que ella las producía, que sí, ahí está Adriana. Ay, la que era esposa del señor Azcárraga. Decía Patricia Reyes Espíndola, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corridito? Porque ahora ya es así de la que era la esposa estuvo de... fuerte, ¿no? Como con más pendejos, ¿o qué? Sí, es así de, sí, la que trabajó en... Bueno, el vuelo del águila, pero sí, dependía también mucho en de... el año de... ¿Sí te acuerdas que Sí, hizo el ¿te acuerdas personaje que de... estábamos aquí en la esquina en el antro que estábamos platicando de... Sí, ¿te acuerdas que llegó? ¿Cómo se llama? Pinche plástica de dos pedotes ya. Bueno, mi tío Gonzalo, pues sí hizo muchas cosas ahí en Televisa. ¿Qué tiene que ver aquí, paréntesis, porque es familiar, por eso interrumpo? Ajá. Esta Alma Delfina. Alma Delfín es otra de las hermanas de mi madre, junto con Socorro Bonilla. Extraordinaria Yo actriz. hice una novela con ella en Miami. Me ayudó, cabrón. Así Como que ya empieza, que andes ¿no? por allá, cabrón. Métete por este. Así mira, empiezan. A ver, Roberto, Alma Delfina, en tu vida, ¿quién es Alma Delfina? Bueno, es la menor de las hermanas de mi madre. Como te decía al principio, mi padre y mi madre tienen 10 hermanos por bando. Y la familia de mi madre, pues ha sido maravilloso porque casi muchos de ellos se dedican a esto. Ya está el caso de mis dos tíos, que ya fallecieron, Maribán y Gonzalo Martínez, mi madre, Socorro Bonilla, que se dejó el apellido de Héctor porque se casó con él y tuvieron 2 hijos. Ella es mi tía, también es hermana de mi madre, y Alma Delfina. Y Alma, pues es la menor de los hermanos, pero para nosotros es como la mayor de los primos. Y te llevas Por muy joven. bien con ella. Claro, súper bien, porque estaba más cercana a nosotros por edad que a sus hermanos, porque los hermanos ya todos eran pues, muy grandes. Y entonces siempre fue como la mayor de los primos. Y las reuniones de primos, burro, pues eran una joya, porque imagínate, mi primo Maribán, que ahora es un extraordinario actor y cuenta cuentos y es así como muy, muy respetado. Yo creo que es de los actores en México, yo creo que es el actor con mejor formación y mejor preparado que hay en el país. Estudió en Inglaterra, hace su vestuario, canta música antigua, no sé si lo has escuchado, con La neta, no. Ars Nova, tenía un grupo de música antigua y canta formidable. Y bueno, y ahora el negocio que ha hecho no el negocio pues, sino la carrera que ha hecho con el trabajo de cuentacuentos para los niños, pues ha sido maravilloso. Esos los primos, lo que hacíamos cuando nos reuníamos familiarmente, pues era ¿Cómo qué es así? contar historias.
grabamos radionovelas todavía en cassettes, ¿no? En cinta magnética. En el TDK y el Maxim. Y cuando teníamos cassette de 90 minutos, no, bueno. A ver, de 60 y de 90. Ajá. Entonces teníamos radionovelas que nos inspirábamos en telenovelas, ¿no? El derecho de nacer, quién te dijo que nacieras. Y agarramos telenovelas y las hacíamos pues, de cotorreo. Entonces, pues, todos los primos hacíamos personajes diferentes y les poníamos música y hacíamos efectos. Y entonces terminaba la reunión familiar y era lo que le presentábamos a los tíos, ¿no? Lo que habíamos hecho los primos. Jugábamos a hacer ficción y a contar cuentos. Entonces la familia, pues cuando nos reuníamos familiarmente, que al ser 10 hermanos, pues había un desayuno familiar por mes en casa de uno de los hermanos, y de lo que se hablaba era de eso, de teatro, de cine, de actuación, de pues, temas que a mí me interesaban, ¿no? ¿Hay cuántos años tenías más o menos? ¿Tenías ya...? Pues cuando estábamos de primos, pues no, eres más chiquito. De hecho, me regresé un poquito. Ah, te regresaste. Cuando tenía yo pero 10, fíjate lo que me estás 11 diciendo, ¿eh? Gente de familia de actores y actrices, y en vez de hablar del nuevo juguete que salió, ve lo que me estás hablando. Hablábamos de teatro, Eso está de teatro, chingón. de cine, sí, por supuesto. Ahora, dime una cosa, porque tú también, ahorita que hablabas de alguien que se fue a estudiar, ¿a dónde me dijiste? Maribán, mi primo, a Inglaterra. Ojo, porque yo sé, por lo que he leído un poquito, tú también estudiaste en París. Sí. En París y ojo, donde estudiaste, wow. En el Conservatorio de Arte Dramático y en la Escuela Nacional de Circo. Y me fui a estudiar a Francia porque justo después de esta obra de teatro de la calle, que fui a hacer audición, que tenía yo 16 años cuando regresé de lo de Buñuel, llego a hacer audición con un grupo de chavos, todos egresados de escuelas de teatro. Del CUT, Filosofía y Letras, de Bellas Artes, del CEA, de Televisa, porque Julio Castillo, que trabajó muchos años en Televisa, dirigiendo telenovelas también, lo que hizo fue conformar una compañía de 25 actores, pero todos egresados de escuelas de teatro. Yo era el único que lo que sabía de actuación, pero lo había aprendido empíricamente, lo había aprendido ahí, frente a la cámara, en el hacer, porque sí, trabajaba como actor, pero yo hice mi primaria, mi secundaria, mi prepa, pero no había estudiado la carrera. Y cuando hago esta obra, que dura 3 años en cartelera, todavía en temporada de martes a domingo, que ya no existen las temporadas de martes a domingo, ahora ya son de jueves a domingo, de viernes a domingo, me doy cuenta que yo lo que necesito es, sí, entrar a una generación de estudiantes de teatro y hacer la carrera. Pero para mí hacer la carrera aquí era muy difícil porque ya estaba yo trabajando, entonces digo, estaba yo en esa época, ya estamos hablando de como del 90, viviendo con una pareja que estábamos produciendo una obra de teatro. El actor que estaba en la obra con nosotros, porque éramos 3 personajes, se nos va una semana antes de estrenar. Y entonces nos dijimos... ¿Se fue del lugar? De la obra, se fue de la obra, de la obra. Porque era una obra muy fuerte que hablaba de un parricidio de un hijo que mataba a su padre porque el papá se ligaba a la novia, entonces el hijo terminaba matando al padre. Entonces como que el actor Como el tema de Lolita, un poquito. Ajá, por ahí. Y como que el actor dijo, ay, como que le movió algo ahí en lo personal, en lo íntimo. Y dijo, se salió. Entonces nosotros recogimos ahora sí que nuestras chivas, las guardamos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos al primer actor que no tenga trabajo, que se aprende el texto y seguimos con el proyecto? ¿O quitamos nuestro departamento y nos vamos a viajar? Pues hicimos lo segundo. Quitamos nuestro depto y nos fuimos. Fuimos a Italia, Grecia, Alemania, España, Francia. Y yo me fui con la idea de buscar una escuela de teatro. Y ahí es donde encontré el Conservatorio de Arte Dramático en Francia. Yo no hablaba francés, pero vi la escuela, vi el programa, el plan de estudios, vi las instalaciones y dije, yo quiero estudiar aquí. Pero había que pagar. Sí, había que pagar. Y entonces lo que hice fue pedir en México una beca al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Y ahí te la dieron? Ahí me dieron beca, pero tenía yo que tener la aceptación en la escuela para que me dieran la beca. ¿Quién era el presidente de México? ¿Te lo recuerdas? En ese entonces, ¿quién era? Ya Salinas de Gortari. ¿Había apoyo en ese entonces? Pues por lo menos ahí en el FONCA me dieron 2 años de beca. Uh-huh. Y el tercer año ya me lo hice yo con ¿Con tu lana? Con mi lana. Y para aprender el francés, antes de entrar al conservatorio, me metí a la escuela de circo donde no me pedían el idioma y ahí aprendí pues pantomima, trabajo de máscaras. ¿Eso de qué le sirve a un actor? Perdón mi ignorancia otra vez, pero no. Mira, yo de pronto sufro mucho como espectador cuando voy al teatro y veo a un actor que no sabe
trabajar con su cuerpo, que no sabe cómo pararse, que no sabe lo que puede comunicar a través de su expresión física, de su corporeidad, de su físico. Y tú que no te sabe entras dónde poner medio las manos. ansiedad. Pero es que, por ejemplo, güey, yo una vez le iba a hablar porque sí, dice que yo un actor soy, lo que, pues a mí Gustavo Loza me ha hecho actor y me vale madres. Pero de repente ese rollo de con las manos es difícil cuando estás haciendo comedia más que nada, porque de repente no sabes qué hacer. Pero mira, por ejemplo, cuando tú hablas, o sea, cuando uno habla en la vida, utiliza uno las manos para acentuar, para remarcar, para subrayar algo que estás diciendo, ¿no? Te apoyas para darle mayor contexto a lo que verbalmente estás queriendo comunicar. Pues lo mismo en el actor. Y muchas veces el actor nada más piensa en lo que está diciendo porque nada más piensa en lo que se tiene que recordar. Viene pensando en su línea. Y ahí la estás cagando. Y el cuerpo pasa a un segundo plano, o peor aún, es uno inconsciente de lo que hace uno con el cuerpo. Y por eso creo que el actor es fundamental que conozca el trabajo de entrenamiento corporal, de trabajo físico. Por ejemplo, después de Francia me fui un año a Stanford, en California. Sí, en California. Y ahí había una materia maravillosa que se llamaba The Body in the American Genre Film, que es cómo el trabajo físico corporal de determinados actores ha influido en el comportamiento social de determinadas generaciones. Por darte ejemplos, James Dean en los 60s se convirtió en el estereotipo del chavo rebelde, o un Marlon Brando, o un Humphrey Bogart, a través del cine negro de los años 40. Con su ¿cómo que chupaba? Con su... A veces estamos igualitos de hace ratito. Con su... ¿qué toma? Vermouth. A lo que voy es que o John Wayne en el western influyó en el comportamiento social de su generación. Cuando veían sus películas, pues todos salían queriendo ser John Wayne o James Dean o Marlon Brando, porque querían comportarse de esa manera, porque los hacía rebeldes, ¿no? Y entonces el cuerpo del actor, bien manejado, bien construido, bien expresado, puede llegar incluso a influir dentro de los comportamientos humanos de una sociedad. Fíjate qué interesante. Y de eso trataba la materia, de analizar, estudiar actores. ¿Y cuánto duró esa carrera? Un año. Me fui un año a Stanford, nada más. Y te sirvió un chingo. Pues mira, yo me fui a estudiar Historia de la Arquitectura porque era una beca en Stanford para estudiar lo que yo quisiera. Y lo que yo elegí fue Historia de la Arquitectura porque a mí me hubiera gustado ser arquitecto. Esta materia de The Body in the American Genre Film, sobre el comportamiento gestual del actor desde el cine mudo, y otra que era cine documental. Porque tú vas a ser fan de Charles Chaplin y de Buster Keaton. Buster Keaton me encanta. De hecho, yo quiero hacer algo en teatro sobre Buster Keaton. Uno ve una pinche, el diálogo no hay y es puro movimiento corporal. Desde el clown, desde la pantomima, desde el trabajo de máscara, desde el trabajo del cuerpo, sí, sin palabras. Ayer fui a ver una obra de teatro justamente sin palabras sobre Los Olvidados de Buñuel. Unos ¿Está chavos en México ahorita? En México. ¿Cómo se llama? Así, Los Olvidados. Y son 5 actrices y un actor con máscaras. No hay una sola palabra. Y te cuentan la historia de los olvidados solamente con el cuerpo y con el trabajo de máscaras. Padrísimo. Una extraordinaria puesta. Formidable. ¿Dónde está? Qué Está ahí en el Teatro Orientación, allá atrás del Julio Castillo, atrás del auditorio. Okay. Ahí hay un teatro que se llama el Teatro Orientación. Y es un teatro, le llaman teatro para audiencias jóvenes, supuestamente es para adolescentes. Porque ni es teatro infantil, ni es un teatro para adultos. Pero yo creo que es un teatro para todo público. Para todo público. Y esto del trabajo sin palabras es muy divertido. Bueno, sigue pasando el tiempo, porque si no nos vamos a quedar 87,000 horas, pero sí me gustaría antes que nada que me dijeras, por ejemplo, tú en esa época, ¿a quién admirabas del cine de Estados Unidos? Alguien que dijeras, no, el trabajo de este güey sí es, y que sigas admirando. A ver, dime 5 nombres. No, bueno, pues Pacino, Champagne, hay muchos. ¿Con quién te quedabas? Daniel ¿Con Day-Lewis. quién te quedarías, por ejemplo? Con ahorita mencionabas a Al Pacino o Robert De Niro. Hay otra una película que se llama Hit, ¿la viste? Hit, sí. Que no se hablaban. Ajá. Y son dobles. Sí, sabes, y pidió él que fueran las mismas pinches los créditos al mismo tiempo. ¿Ah, sí? Nunca se ven. Y salen en 3 tomas, porque uno es el detective y el otro es el pinche, el lampón que se roba el banco, Robert De Niro. Hit. Y hay una escena de 7 minutos contado en mi reloj,
que no hay un diálogo de una balacera en el centro de Los Ángeles cuando se roba el banco y llega Al Pacino. ¿A ti quién te gusta más? ¿Quién disfrutas más? ¿Entre quién y quién? ¿Entre Pacino y De Niro? Pues, híjole, son un par de bestias maravillosas. Son demonios. Sí, son... ¿Los conoces? No. Alma, mi tía Alma sí tiene una foto con De Niro. Se vieron en un festival en Moscú, un festival de cine, y Alma iba con todo, así de Niro. Y por la fiesta, De Niro dijo, no, lástima que pues andas muy enfiestada. Si no hubiera sido mi tío. ¿Te hubiera gustado conocer, saludarlo? Sí. Yo lo saludé en Nueva York una vez. Sí. Porque estaba en un restaurante y me pedían fotos los meseros, ¿eh? No los intelectuales, ni lo sabes decir. Pinche Nueva York, que puta, los garroteros, la banda mexicana que está allá, que le mando muchos saludos. ¿Cómo no? Fotos y fotos. Y entonces llega el gerente del lugar y me dice, oye, hay un señor allá, un actor, pero pues sí, no lo puedes molestar en el Mr. Chao, en Tribeca. Y me dice, es un actor, pero está preguntando quién es, que por qué te piden fotos. Y volteo, hago así. ¿Qué fue? ¿El que está allá? ¿Quién es? De Niro. No, Al Pacino. Ah, Pacino. Casi me digo, ¿quién? Y Claro, preguntó por mí. Claro, está embarazado, Pero ¿no? no, pero sí, Con güey. una chavita. ¿Cuántos años tiene? ¿80? Por ahí. Y la chavita creo que tiene 25. 27, como tú. Pinche tonti. Sí, sí. Oye, Una guapaza, además, ¿no? Al Alfarao, no sé cómo se llama. Soy, cabrón. Sí. Dice, O sea, ¿por qué es- te pide fotos a ti? Le digo, o sea, usted, maestro, una foto. Claro, sí, güey, así me dio un tremomón y buena onda. Me saqué la foto con mi vieja. Y luego cuando se fue de lejos me hizo así del coche, que no le abrió ni la puerta a la vieja con la que iba. Pero bueno, a lo que me refiero es que no mames, pinches personajes que dices, no mames. Sí. Empieza a crecer, síguele, porque voy a meter en otro tema que te va a cagar tal vez, pero te vas a cabronar, porque luego los actores de cine en México se sienten de izquierda elevada y pinches acá, bichos mamones, y pelucean a los que salimos de Televisa. Pelucear, te voy a robar el término, ¿eh? Ya lo voy a empezar a utilizar. Lo de pelucear. Sí, a ti me dijiste que te pelucearon. Pero, ¿qué pasa después? ¿En qué momento ya te consagras como ya un pinche actorazo? No, porque pero lo eres. yo creo que estoy, ahora sí que aunque suene muy trillado, Siempre se en aprende. eterna construcción, ¿no? Bueno, siempre se aprende. Absolutamente. He sido un ser muy suertudo, muy afortunado con los proyectos, la verdad. O sea, mi padre, cuando hicimos aquella obra de La Calle, mi padre siempre respetó mucho mi carrera y las decisiones y nunca se metió con mi trabajo. Pero cuando hice esa audición para esa obra de La Calle, tenía yo un contrato firmado para hacer una película con un director que se llama Felipe Casals. Y entonces yo le dije, padre, ¿qué hago? Es que si hago esta obra, pues no puedo hacer la película. Y si hago la película, pues viceversa, no puedo hacer la obra de teatro. ¿Qué hago? Y me dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres prestigio o quieres fama? Y me decía mi padre, la fama puede durar 3 minutos y es efímera. Y el prestigio es algo que se construye pues, a base de formación y de preparación. Y me hizo más sentido lo segundo. El estarse preparando constantemente y el elegir proyectos que hablen de algo, que le dejen algo al público, al espectador. O sea, hablar de lo que nos concierne como seres humanos. En fin. ¿A ti cuando te habla algún director o algún proyecto así interesante, pero lo que preguntas es el personaje, de qué trata, dame el papel de qué habla, es decir, para ver qué es lo que está pasando, o qué es lo que primero te fijas cuando te invitan a hacer una película, o una serie, o una obra de teatro? Liv Ullmann, una actriz, la actriz favorita de Bergman, una actriz importante. Una vez le preguntaron, ¿usted qué escoge primero, a su director o el guión? Y dijo, no, pues al director, porque un director inteligente pues no va a elegir un mal guión. Y creo que tiene que ver con eso. O sea, yo me fijo mucho en el ser humano que quiere contar la historia, ¿no? Entonces, ¿tú prefieres el qué? Al director. O sea, un buen director. Un buen director no va a agarrar una mala historia. Siempre dicen, puede haber una gran historia, pero gran historia. Que en manos de un papanatas. Pero si el pues, que te la va a contar es malo, la historia es una mierda. Como un buen actor. Ahorita hablábamos del trabajo de Que Viva México. Un extraordinario actor en manos o mal dirigido, pues no funciona. Seguro que te ves ahí. También. Yo, Damián Alcázar, lo veo como actor. Digo, yo soy un pendejo de actor, es decir,
Pero veo a este señor y mis respetos y le mando un gran saludo porque es un Daniel actorazo. es una casa. Acabas de trabajar con él, de hecho tú, en algo. Te vi. Hicimos, sí, Poderoso Victoria, una película que se hizo en Te vi Guadalajara. y ese güey me pongo de pie porque es un chingón. No puedo entender cómo haya hecho esa película que a mí en lo personal, perdón, a mí, que por algo madre, no se me hace que sea como algo para decir, wow. Yo creo que todos hacemos los proyectos con ganas de que nos salgan bien. O sea, ¿Tú crees que el problema de él fue la dirección? ¿O el libreto? Yo creo que el guión no es consistente, no es sólido. Y como dices tú, a lo mejor a mí no me gusta, pero habrá a quienes les encanta. A mí no me gustó. No, y conozco trabajos previos del mismo director con los mismos actores. ¿Quién fue el director? El Perrito Estrada. Porque no pasó mucho que digamos. En la película ahí quedó, ¿no? Creo que no le fue muy bien. No sé. No, creo que no le fue nada bien. Y a pesar de que salió con muchas copias Y tenía gran elenco. extraordinario elenco. Y las películas previas de él, El Infierno, La Dictadura Perfecta, son buenísimas, son extraordinarias, son formidables, muy divertidas, sátiras políticas, críticas del sistema y funcionan muy bien. Esta pues no le salió. Como hay futbolistas que un día salen y no meten gol, pues no ¿Tú, están por ejemplo, obligados a meter gol siempre. has aceptado algún proyecto que luego te repite y digas, puta, lo acepté, no me gustó? Sí, varias, sí. Y yo creo que también hay que hacerlas, justamente para tener el parámetro, ¿no? Decir, no, pues esto no salió, no nos Por quedó, eso dice, no funcionó. hay un campeón. No existe un campeón que haya visto la oscuridad. Sí, por supuesto, y tienes que verla, o sea, y tienes que regarla para decir, ok, esto no funcionó, ¿por qué? ¿No? Y ser autocrítico, no funcionó por el guión, por el equipo en su conjunto, porque no me lo tomé en serio, en fin, puede ser multifactorial. Y no todo está obligado a que nos salga, pero sí estoy convencido de que todos hacemos las cosas con ganas de que nos salgan bien, ¿no? Sí, claro, no digas, voy a hacer una cagada y me vale más. Pues no. Roberto Sosa, ¿en toda tu vida, en qué la has cagado, Roberto? ¿En qué te arrepientes? ¿Qué has hecho mal? ¿Hay algo que digas, puta, aquí la cagué en esto o esto? Que nos puedas compartir y luego con todo el respeto, sin ningún tipo de morbo. Ábrete y cuéntame. Pues yo creo que Como ser humano, como actor, como todo, Sí, a lo mejor hay momentos en los que no he vivido el presente porque estoy con mi mente en otro lado, ¿no? Pensando en lo que va a pasar en el futuro y me pierdo lo que está ocurriendo en el presente. Y no lo disfrutas. Exacto. O en la añoranza de lo que alguna vez fue. Y entonces igual me pierdo lo que está pasando aquí, me pierdo esta conversación porque mi mente está atrás. Yo creo que ahí es donde la cago, cuando no estoy en el momento. No está la atención aquí. Cuando me voy a la nostalgia del pasado o cuando me invado de miedo por el futuro. Ahí yo creo que le estoy regando y no estoy donde debo estar. Y eso me pasa seguido, porque la mente es mi peor enemiga. O sea, mi mente a mí me traiciona cada rato y siempre estoy, ¿y si hubiera hecho esto otro? ¿Y por qué no estoy en otro lado en lugar de estar aquí? ¿Y por qué no hice tal cosa cuando estaba yo allá? Y digo, a ver, ubícate, estás aquí. Hoy eres responsable de tu presente, de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo, no de lo que dijiste, ni de lo que vas a decir. Eres responsable de lo que estás haciendo Hoy, ahorita. aquí y ahora. Por hoy. ¿Tú te consideras una persona de mente débil? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si te duele aquí, ay, cabrón, el corazón. Es decir, tu mente es débil, es frágil, no es fuerte, no es de... A ver, tranquilo, seguramente. No, yo creo que ¿Cómo es tu mente? débil no creo que sea la palabra. ¿O cuál sería? Muy sensible. Es decir, todo me afecta, todo. Si cae un aguacero, es el clima ideal para deprimirme, para encerrarme, porque el clima está fatal. ¿Me explico? Si un trabajo no me sale, si no me siento a gusto en una escena, soy un pendejo, debí haberle hecho de otra forma. O sea, me tomo las cosas demasiado a pecho, demasiado en serio. ¿Lloras fácilmente? En el cine sí, cuando veo películas soy bien chillón, muy chillón. ¿En la vida? No. ¿O qué te hace llorar? Me hace llorar ver un gesto amoroso de alguien ayudando a otro. Eso me conmueve muchísimo. Me hace llorar la traición,
me hace llorar la injusticia, me hace llorar que la gente de pronto sea pasada de lanza sabiendo que está lastimando a los demás, ¿no? A alguien. Más si es alguien que yo quiero, más si es a mí, en fin, esas cosas sí me afectan, no me gustan. Durante tu carrera, conoces a una mujer que yo la conozco, Vanessa Changuerotti. No La sé, güerita. No sé cómo la conoces, me gustaría compartir si quieres. Fácil, muy sutil. ¿Cómo se conocen? Te casaste y tienes una hija con ella. ¿Te casaste? Nos casamos. ¿Así de iglesia? De iglesia nos casamos a ¿Pero través firmaste un papel? Sí. Nuestros padrinos fueron Ludwig Margules, un maestro de teatro maravilloso, y Pancho Atía, un director de cine. Nos conocimos haciendo un cortometraje que dirigía mi padre, de hecho. Guapa. Vanessa es una guapa y hermoso ser humano con un corazón maravilloso, inteligente, sensible, adorada. Y estábamos haciendo un cortometraje y me pide, oye, ¿me ayudas a abrocharme el vestido? O sea, a subirle el cierre. Y yo en lugar de subírselo se lo bajo. Y entonces ahí empezamos a flirtear. Tú eres un pasado de lanza de chavo. No pasado de lanza, sino mujeriego. Coquetón. ¿Pero fuiste mujeriego? ¿No vieron? Sí. Antes de continuar con eso. Desde chavito, sí, desde chavito. Te gustaban mucho las viejas, les tirabas el pedo. Sí, totalmente. ¿Y tenías éxito? Abiertamente, sí. ¿Tienes buen rollo? Sí, cómo no. Hay modestamente. Preguntas del chingas. Hay modestamente, sí. Y con la güerita, pum, hubo un clic. Ciérrame el vestido y tú se lo bajaste. Esa lo bajé. Ay, qué atrevido. Pues, qué huevos, ¿no? Pero qué atrevido, pero no dijo, no lo hagas, ¿verdad? Y ya ahí empezamos a cotorrear. Pero ya nos conocíamos desde muy chavitos, porque nos conocimos cuando la época del SAI, que era el Sindicato de Actores Independientes, una escisión que se hizo de actores del Sindicato de Actores, que es la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Actores disidentes se salieron del sindicato por malos manejos en la ANDA y crearon un sindicato alterno. Y ahí estaban Fernando Luján, que es papá de Vanessa, mi padre, Héctor Bonilla, una banda. Y nosotros éramos los chavitos. Sasha, su hermano de Vanessa, yo. Que anduvo con una exnovia mía que en paz descansa, París Serrano. No, yo creo que Sasha anduvo con exnovios de todos. Creo que hasta bien. Es más. No. Lo dije, lo pensé. No, espera. Sasha, no. Es que yo le decía Sasha o Sacha. O yo le decía Sacha. Bueno, pero espérame. Y ahí nos conocíamos de chavitos. O sea, teníamos, ¿qué te digo? Estoy hablando de cuando teníamos 5 o 6 años. Éramos los niños de los hijos, ¿no? De los hijos actores. Se han fijado como que quiere evadir. Pero pasó esa parte, bájame el vestido. No, se lo subí. Y ahí empezamos a cotorrear. Y, oye, pues sí, y estábamos trabajando. Y ¿te gustaba? Vamos a comer. Sí, claro, mucho. Fueron a comer, empezaron a salir. A tomar cafecito y a cotorrear. Aunque ya le conoces. Sí, pero nunca habíamos cotorreado. ¿Y ¿no? en qué momento le tiras la onda? Y luego, no sé en qué momento la verdad, pues yo creo que así, pum. Y luego cayó así. No, luego. ¿Te costó trabajo ligártela? Pues digamos que sí, hubo que hacer ahí una labor, ¿no? Pero chingona, pues tienes un buen actor, tienes labor de conquista, rollo. Labor de seducción, ¿no? Digamos. Y luego, cuando yo me fui a Francia, coincidió que ella se fue a Londres. Entonces, nada más nos separaba el Canal de la Mancha. Sí, pero ya existía el Eurostar. Exacto, ya existía. En el centro de Londres, al centro de París. Lo dirás de chía. Y entonces, efectivamente, nos íbamos alternadamente, yo a visitarla a Londres y ella a París. Y románticamente nos encontrábamos. No le pierdas. Caro, Sí. Caro el viajecito. Hombre, pues sí sigo pagando el viajecito. ¿Cuánto fue? ¿Fueron novios? Sigo pagando el viajecito que ya tiene 25 años. Mi hija tiene 24. Ay, cabrón. 24 años. Fuimos novios que durante, ¿qué sería? Pues mi hija nació en el 98, fuimos novios como 4 años. ¿Y regresamos? ¿Luego se embarazó cuando empezaste con ella? No, porque yo estaba en París, estaba en Londres, luego me cayó en París, así con maleta y todo, ya llegué viejo, aquí me instalo, y yo sí fui le dije, no, yo vine a estudiar, entonces dame mi espacio. Y ella se regresó. ¿Y no se encabronó? Pues a lo mejor en el momento. Pero te das cuenta. A lo mejor en el momento sí se encabronó, pero agarró sus cosas, se regresó. Y tenía ella ya los planes de regresarse a México. Se regresó a México y me esperó.
a que yo regresara de París. Y ahí la embarazaste. Y cuando regresé de París, En el buen sentido de la palabra. no regresé de París y todavía estuvimos juntos un tiempo. Yo regresé a hacer una obra de teatro que se llamó Ecus, dirigida Héctor Bonilla. Claro, que era un caballo. Con Sánchez Navarro, ajá, un chavo que no puede tener relaciones con las mujeres porque está enamorado de los caballos. Sale encuerado, algo así, ¿no? No, yo salí encuerado. Decía Patricia Reyes Espíndola, bueno, Robertito, tú ya, encuérate para que te reconozcan, porque yo me encueraba en todas. ¿Que eres de miembro grande o...? No. No digo porque se me antoje ver o algo, sino no eras... Pues estábamos en una obra de caballos y yo era el caballo. Ay, no, es cierto. Tú dirás. No, entonces regreso a hacer esa obra y seguí y continuamos nuestra relación, Vanessa y yo. Y estuvimos juntos, ahí nos casamos, nos fuimos a una ceremonia allá por Tepoztlán. La ceremonia espiritual, ya habíamos firmado el papel, pero el matrimonio espiritual, digamos, fue allá por las montañas, vestidos de blanco. Y muy bonito, y estuvimos viviendo juntos todavía un rato y luego ya nos embarazamos. Y luego se separan, pero quedaron en buenos términos. Nos separamos cuando mi hija tenía 4 o 5 años. La primera racha no fue en muy buenos términos. La primera racha sí fue así como... De la separación. Tú allá y yo acá. Y, pero luego se fue, y conforme fue pasado el tiempo. Hoy día, ¿cómo te llevas con él? Bellísimo, hermoso. Nárrame ese momento cuando nace tu hija. Nada más tienes una hija. Una hija. Vivíamos justamente aquí a 2 cuadras, en Cuernavaca 50, Martina Condesa. Y un embarazo saludable, un embarazo... Pero nárrame cuando entraste al parto. Ahí te voy. Íbamos a parir en casa, porque hicimos todo el rollo profiláctico y los ejercicios y teníamos toda la intención de parir en casa. Teníamos a una partera en casa y al doctor y todo teníamos previsto para que naciera aquí en el departamento. Y lo que hablábamos al principio, empieza a dilatar el cuello del útero de Vanessa, pero no lo suficiente y Baita no cabía, mi hija no cabía. Entonces empieza ya a cerrarse el orificio, no puede salir mi hija y entonces tuvimos que llevárnosla. Pero Vanessa... Y ahí te hacen automáticamente una cesárea. Pero no ahí, no en casa. Nos tuvimos que ir en ambulancia, que ya la tenemos ahí en la puerta por cualquier cosa justamente. Y afortunadamente, pues sí, ahí estaba la mano y la utilizamos. Pero Vanessa súper bien, o sea... Aguantando vara. Y con un trabajo de parto que te gusta de 8 o 10 horas. O sea, fue largo, exhaustivo, pero Vanessa de una pieza. Y ya nos fuimos al hospital. Yo estaba haciendo una obra de Strindberg con Bonilla, con Héctor, y nos fuimos al hospital. Yo dije, yo quiero entrar. Entré, me pusieron bata, tal. Y antes de abren a Vanessa, nada más la bloquean, ella está despierta con los ojos abiertos, nada más le hacen un bloqueo. Y antes de salir, yo escucho un grito de mi hija. La saca el doctor, me la pone en las manos y ese momento en que abre los ojos y que para mí es el momento en que el alma entra al cuerpo. ¿Con qué podrías comparar ese momento cuando te dan a tu hija? Con nada. No existe, va. Con nada. ¿Cómo era Dios? No tiene comparación. No, es la manifestación divina absoluta de vida, ¿no? Es Dios hecho un ser, convertido en un ser que respira, que palpita, que llamas, que viene de ti, ¿no? Y seguramente lo traes muy clavado, que no recuerdas. Sí, tengo esa imagen absolutamente incrustada en mí y ahí lloré, por ejemplo, ¿no? En ese momento de contacto visual con mi hija, pues así es la emoción total y absoluta y se quedó todavía el cordón palpitando un rato, me tocó cortarlo y esos primeros instantes de la comunión entre la mamá, la hija, yo, bellísimo, es la vida, ¿no? Es hermoso. Divino. ¿No quisiste tener otro hijo o hija? No por el momento. No se dio, no lo buscaste, ya lo querías. No he querido. Y no me cierro a la posibilidad. 53 años, no mames. No, pues es lo que te digo, hace rato hablamos de Pacino, o sea, a mi edad ahorita estarían haciendo la papá mujer. de Julio Iglesias, ¿no? Entonces, ¿tienes novia hoy en día? Tengo, sí. ¿Vives con ella? No. ¿Estás enamorado? Sí. ¿Y no te gustaría tener una...? No, ella ya no puede. Oye, mi hermano, dime algo que no lo puedo dejar a un lado. Aparte del exitoso, güey, te quiero, cabrón, neta. ¿Quieren que les diga una cosa? Lo he visto creo que 1 o 2 veces en mi vida, o 3, por ahí. Sí. Y fue tan... Ese clinch que hicimos en Los Cabos con mi querido Adrián en una serie que se hizo por streaming, por Zoom, a partir de la pandemia. Con Mónica justo. Huarte, con Zaragoza, con todo este rollo que era precisamente de la pandemia, que se llamaba
natural. Selección natural con puta Zaragoza, no mames. Sí, un buen Con equipo. este cabrón que te cagas en Zoom. Y ahí vamos Cada quien hacía su y escena los en dos casa. Pendejetes. No. Que no teníamos ni puta idea de actuación, que nos invita para las horas. Yo dije, es con estos demonios, yo lloraba de miedo, de terror. Y le dije, maestro, yo vengo humildemente a aprenderle a usted. ¿Te acuerdas cuando nos llegaba una comida ahí que no le pierdas y tú te cagaste de la risa? Esa cena nos estuviste atacado de la risa. Nunca. Porque a menos llevaban así unos huevitos así como estrelladitos. Y bueno, ya los probé, ahora me va a traer los de veras. No le pierdas al huevito. Y este güey se cagaba de risa. Y yo, puta, pues yo la neta quería hacerlos reír porque, pues hablar de actuación, pues no mames, güey, con esos demonios, pues es una mierda. Con el chef Casiano que nos preparó una cena. Casi, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Chef Casiano, oaxaqueño. Sí. Siéntate. Oye, mi hermano, no puedo dejar a un lado, y te lo digo ahora sí ya, seriamente, con todo el respeto, tú tuviste problemas de adicción. ¿Quieres contarlo? ¿No quieres Problemas contarlo? emocionales, sí, ¿Cuál fue absolutamente. tu pedo? Perdón Mi que emoción, te lo digo porque yo también lo tuve y lo he dicho públicamente. Sí. Yo me metí cocaína, me metí Yo no tengo marihuana, ningún me empacho, metí ¿no? Y además tachas hasta que me dio mis panic attacks. Nunca he tenido empacho en hablar de ello porque es algo absolutamente humano, absolutamente, y que lo que me ayudó a descubrir es que no estoy solo. Yo creo que yo me sentía profundamente solo en la vida. ¿Y eso? ¿Te orillabas ahí? ¿Te recargabas ahí? A pesar de siempre haber estado muy acompañado, pero puedes estar rodeado de muchísima gente que si tienes un vacío, un hueco en el alma, en el corazón, porque la adicción no tiene que ver sino con una enfermedad del alma, una enfermedad espiritual y una enfermedad física. Y yo me sentía absolutamente solo, absolutamente vacío. Y yo he hecho todo lo necesario para no estar aquí. Yo no debería estar aquí, de hecho. O sea, ya lo que yo vivo ahora. ¿Debería estar muerto por yo me llegué a bajar de... ¿Cómo se llama? Por abusar, por los abusos. Por todo lo que me metí, por supuesto. ¿Qué probaste? Dímelo, de verdad te lo digo con todo respeto. Pues yo creo que un poco de todo. Es decir, yo pasé por el alcohol, por la cocaína, por las tachas, por los ácidos, por la mota, por... ¿qué me falta? ¿Qué es fresa lo que hay hoy? Sí, los fentanilos y estas cosas que hay ahora, pues sí son una cosa. ¿Qué te llegó a gustar algo? Porque yo no me arrepiento, a mí me gustaba mucho. No solamente me llegaba a gustar, era un remedio para mi sensación de depresión, por supuesto. O sea, yo me tomaba un alcohol, me metía unas rayas y me sentía bien. Entonces decía yo, de aquí soy. Pero esa euforia no te llevaba a Roberto de repente a ir a buscar perdón, a sus sexoservidoras con miembros o cosas así. Que luego de repente, no lo digo de broma, me estoy jodiendo, ¿eh? No. ¿Qué locura podrías haber hecho? ¿Perdiste alguna chamba por el alcohol? Sí, por supuesto. Sí, llegué a dejar funciones tiradas. La de no presentarme la de esa funciones. que a mí me gustaba mucho, la de Dos hombres en pugna. Ajá. ¿Tú perdiste esa chamba por eso? Sí. Porque llegaste. Le hablé a Ortiz de Pinedo, así en mi casa, le dije, Jorge, no, o sea, porque estaba cayendo un aguacero y yo no me podía ni mover. Y le hablé y le dije, Jorge, no puedo llegar al teatro, no me puedo mover, estoy tirado. Porque además había tenido yo una bronca con mi chava en ese entonces. Llegó a mi casa a destrozar los cuadros, los muebles, y estaba yo así tirado en el piso. ¿Y Jorge, le hablé a Jorge y le dije, Jorge, no puedo. Me dijo, no te preocupes, Robertito, voy para allá. Efectivamente llegó a mi casa, me vio y dijo, bueno, pues lo primero es salvarte la vida. Porque también él pasó por ahí. Lo primero es que te tenemos que salvar la vida. Ya la obra, pues ahora sí que de la obra ya ni hablamos, olvídate. Y sí, efectivamente, inmediatamente me suplió, lo cual también fue un trancazo, porque fue la primera vez que yo dejé un trabajo tirado. O sea, cuando me di cuenta del daño que me estaba haciendo, ya no solamente físico, sino a mi carrera. Sí, una falta de respeto a ti mismo. Sí, no, y a los compañeros, y a la familia, a todo mundo, por supuesto. Pero espérame. Y que además, y que también vivimos en una sociedad muy cruenta con el asunto de las adicciones. O sea, los adictos, digo, porque es una enfermedad, como el cáncer, como la leucemia, sí, como el VIH. Claro. Pero a ellos los vemos e incluso nos compadecemos de ellos y queremos ayudarlos. Al alcohólico, al adicto, es un apestado y pierdes la confianza de todos y le haces daño a los que más dices querer. Sí, o sea, yo a mi hija... familia se vuelve codependiente, tu misma familia sin tomar. Ahora sí, deja tú las funciones que dejé tirado. A mi hija la dejé plantada. Eso es lo que no te levantaba la hija. No.
No, o sea, yo llegué a tener citas con mi hija y la dejaba plantada. Y eso, pues, eran unas puñaladas al corazón de mi hija terribles. Porque es como una contradicción de que cuando te dieron a tu hija que sentías casi a Exacto. Dios y luego le dejas plantada. No mames. Y también para ella era incomprensible, porque decía, pues, es que si el amor a mí, a tu hija, padre, no te saca de ahí, pues entonces, ¿qué? Y lo mismo mi madre también decía, pues es que si no es el amor a tu familia, ¿qué te puede sacar de ahí? ¿Y cómo hiciste para salir de esto? Pues con ayuda. ¿Te metiste a alguna granja, alguna clínica? Sí, claro. Sí, a todo. Granja, clínica, grupo, todo. ¿Ha llegado a recaer? Sí. ¿Después de cuánto tiempo de ser abstemio? 9 años. Y volviste a recaer. ¿Podría ser causante un poco sin decirme, las amistades? No, chamba? no, porque de pronto creo que lo más fácil podría ser echarle la culpa a factores no externos. Nombres, pero la chamba, yo las creo que emociones, yo creo que tiene que ver. ver con uno mismo, ¿no? Tiene que ver con uno mismo, que no quieres, no puedes, no es fácil. Y esto es, está muy trillado el solo por hoy, pero es de todos los días, ¿no? Literal. Y hay frases como entre mayor tiempo, más enfermedad, ¿no? Lo Pero cual pues, es real. tú estabas por ahí de repente en algún lugar donde dijeras, puta, cómo se me antoja un pase, puta, no mames. Claro. Y perdieras así, y dijeras, Pues, puta, empezar a hacer locuras. Pues sí, el síntoma de abstinencia o de Si supresión. fuera chef, pues pensaría en pasteles, ¿no? En guisados. Si eres adicto, pues piensas en la sustancia, piensas en meterte algo. Sueñas con ello, ¿no? Y quieres reventarte, y quieres estar en un estado alterado. Porque no te gusta tu realidad, porque no te gusta cómo te sientes, porque quieres estar evadido de lo que vives, de cómo estás. ¿Y hoy cómo está Roberto Sosa de su mente? Tu cabeza, ¿cómo está hoy día? Pues yo ¿En paz? no sé si en paz, porque nunca está en paz. Estoy bien porque estoy productivo, porque estoy activo, porque estoy propositivo, porque estoy generando cosas, porque estoy atento de mi familia, de mi hija, de la gente que digo que me interesa y que digo querer. Estoy al servicio de ellos y estoy, ¿qué se les ofrece? ¿No? Y eso me hace estar bien, eso me hace ponerme bien. Cuando estoy atento de qué necesita mi hermana, qué necesita mi vecino, qué necesita mi hija, qué necesita la mamá de mi hija, cuando estoy dispuesto a servirles y atento a lo que necesiten, me pongo bien. Fíjate que yo cuando conocí a Roberto hace la época de la pandemia, así muy cuando empezaba, así muy fuerte, que estábamos en Los Cabos, yo te veía como un cuate, estabas con tus libros, escribiendo, nos enseñabas un poquito cuando te pedía yo un consejo, comíamos, nos reíamos, yo te veía, no tomaste una gota de alcohol, te veía maravillosamente bien, a gusto, en paz, riéndote. Y ahí el resultado, ahí lo pueden ver, está muy cagada esa onda que hicimos. Pero dime, Roberto, por ejemplo, hoy día, tú por ejemplo ahorita te levantas y ¿qué pasa en tu mente? Cuando te levantas y dices, ¿qué? Hoy voy a hacer qué, voy a hacer, no sé cómo decírtelo. Eres una persona que te levantas de buen humor, te levantas con ganas de ayudar a la gente, te levantas con ganas de aprender, seguir aprendiendo, de trabajar, de crear, o eres negativo cuando tú te levantas. Yo creo que me levanto con buen ánimo. Me levanto, hago una meditación, me pongo a arreglar mi jardín, me preparo mi desayuno, hago ejercicio, si no tengo llamado. Ahorita, por ejemplo, estuvimos terminando lo de Pedro Páramo y pues llamados todos los días a las 4:30 de la mañana, por ejemplo. Y procuro ser muy disciplinado, tengo que llevarme a la autodisciplina. Entonces, si tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana, hago todo lo necesario para la noche previa, dormirme a las 10:30 de la noche. No me reviento, no me desvelo, procuro ser muy respetuoso con mis tiempos de descanso, con mi alimentación, como muy sistemático, ¿no? Y eso, procuro tener mucha disciplina con mis cosas. Si estoy trabajando un personaje, todos los días me siento 2-3 horas a trabajar ese personaje en la mesa, en el escritorio, a escribir, a leer, a buscar referencias de imágenes, de videos, de películas. Procuro echarle mucha pasión a mi preparación, al trabajo que hago. Pero si no tuvieras chamba, ahorita te das cuenta que te dicen, pues ahorita en un mes no tengo nada. ¿Eres de salir a barecillos con amigos, amigas? No, fíjate que mis salidas, mis escapadas son más o al cine, al teatro, a museos, a estar con mi familia, más que a antros, más que a bares. Salgo a eso, al teatro, al cine, a conciertos, ¿no? Ya casi para terminar, mi querido Roberto, maravilloso, dime algo,
Por ahí no sé si lo leí o escuché hace algún tiempo, creo que cuando te conocí, o un poquito después, tú ibas a hacer la película de Cantinflas. Ujú. ¿Ahí fue un motivo el de tu adicción para perder esa chamba? Sí, ahí me fui a guardar un ratito para ponerme bien. Como dice el negro Araiza, a la guardería. Ajá, tal cual. Porque además con ese director ya habíamos hecho El Fantástico Mundo de Juan Orol, ¿Quién era él? Sebastián del Amo. ¿Y Y luego tú? hicimos El Complot Mongol, donde hago un licenciado bien jarra, con Damián Alcázar, justo. ¿Te gustó? ¿Pero te hubiera gustado Y- haber estado en esa película? ¿La Cantinflas? ¿De Cantinflas? Por supuesto, y además iba a ser Agustín Lara, que eran 2 escenas. Pero Este cabrón que las hizo, mamón, es un gran actor, que fue el papá de Luis Miguel, ajá, el español, cabrón. Jaineda, ¿Cómo se llama? Oscar. Oscar, Ajá. muy mamón, entonces, ¡guau! Pero justo en esa película yo andaba mal y un compañero que estaba ahí en la película habló con el director y le dijo, oye, no tenemos que ayudar a Roberto. No, pues sí, pero va a estar en la película. Y él dijo, bueno, ¿qué te interesa más? ¿Que Roberto esté bien o tu película? Y el mismo Sebastián dijo, no, por supuesto que Roberto esté bien. ¿Que tú tienes manera de ayudarlo? Sí, por supuesto. Y este amigo, compañero, adorado, que quiero con todo mi corazón, me salvó la vida, literal. Y saliste y ve. Sí. Pero sí, Y aquí te hubiera seguimos. encantado haber hecho a Cantinflas. Estás hablando de... No, pero yo no iba a ser a Cantinflas. ¿A quién ibas a Yo ser? iba a ser Agustín Lara. Agustín, Sí, el flaco de... Sí. Y después lo hice en la bioserie de Silvia Pinal. O sea, ahí me saqué la espinita. Ahí salió. Exacto. Hoy día, para terminar, ¿cómo está Roberto Sosa? Muy bien. Hoy día. Muy bien. Absolutamente agradecido con la vida porque soy un ser absolutamente pleno. O sea, de pronto por ahí hay cosas que me escriben, ¿no? En las redes de, es que eres un actor desaprovechado porque eres un buenazo y deberías de estar así. Y yo digo, no, lo que tengo es perfecto. Y claro, siempre, quisiera uno más. No. Yo lo que tengo es perfecto. Tengo una hija maravillosa, tengo una familia extraordinaria. Todo lo que he hecho en mi trabajo, en mi carrera, está espléndido. Y estoy hoy por hoy convencido de que lo mejor de Sosa está por venir. Está por venir. Por supuesto. Porque todo esto que se ha vivido, hace rato que me preguntabas, ¿qué lamentas? ¿En dónde la has cagado? Nada. Todo ha sido aprendizaje, crecimiento, Te lo dije, madurez, un campeón del mundo debe experiencia. conocer la oscuridad. Por supuesto. Y entonces yo no me arrepiento absolutamente de nada porque no sería quien soy hoy, ¿no? No vería el mundo como lo veo ahora. Me interesa muchísimo que los demás estén bien. Me considero un ser generoso, respetuoso. Si estoy en posibilidad de ayudar, lo hago de corazón, no para presumir que ayudo a los demás, no. No, para la foto no. Sino Para lo haces nada, de corazón. de absoluto corazón, porque a mí me han ayudado, porque yo sé lo que es la importancia y el valor de que alguien te dé la mano cuando lo necesitas. Uf. Entonces yo hoy en día, si alguien lo necesita, ahí estoy y soy incondicional absolutamente. Roberto Sosa, vamos a terminar. Dime una cosa, la política en México. ¿Tú qué opinas de la política en México? De repente veo actores de cine maravillosos, como un Alcázar, como un... ¿quién más está metido ahí? Mi querido Tenoch Huerta, que le han pegado con todo, no sé por qué, y está con el presidente López Obrador. Es decir, no estoy diciendo que sea malo o bueno, es decir, en su momento también están los de telenovelas con el PRI, con el PAN, yo soy apartidista. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de lo que está pasando en la política en México, sobre todo en el cine? ¿Se le apoya al cine hoy en día en México? Por ahí vamos a empezar primero y luego te digo cómo es de la política. Pues mira, yo creo, así que partamos de la base de que un país que tiene necesidades fundamentales en la alimentación, en la educación, en la vivienda, en la salud, pues ¿qué puede esperar la parte cultural? En el momento en que nos tomemos en serio el hecho de que la cultura de un país es fundamental para el desarrollo de la misma sociedad, es decir, países como Alemania, los países del primer mundo en donde sí ponen a la cultura en primer lugar y sí le dan la importancia y relevancia que tiene como parte no de un entretenimiento, como parte de un desarrollo de buenos seres humanos. A través de la cultura de verdad hacemos seres sensibles, mucho más humanos, mucho más críticos e inteligentes y pensantes. Y alejado de pendejadas también. Y entonces tendríamos que ver realmente a la cultura no por el entretenimiento y el divertimento en sí, sino porque sí desarrolla mejores seres humanos el teatro, la danza, la literatura, la pintura, la cultura en general. Pero si no lo terminamos de ver así en términos de políticas culturales, o sea, es un derecho la cultura y no se le apoya como tal. Insisto, hay enormes carencias dentro de la
el desarrollo económico en términos de vivienda, de salud, de educación, pero la cultura es parte de la educación del ser humano. Yo creo que uno de los principales, para mí el principal problema de este país es la educación, por supuesto. Y lo más lamentable, que cuando hay algún y la tipo cultura de es educación. cortan el presupuesto, es en cultura, educación, lo cual es trágico. Y deporte. Exactamente. Es lamentable. Si le inyectáramos a la educación, a la cultura y al deporte, tendríamos una sociedad mucho más fortalecida en todos los sentidos, Pero pues a lo mejor también a los intereses creados no les interesa que haya una sociedad con cultura, con educación y sana, deportivamente hablando. ¿Tú has ido a Los Pinos como alcanzas a sacarte una foto con el presidente? No, con él no. He estado en Los Pinos, ahí me dieron el Premio Nacional de la Juventud, por ejemplo. Con el presidente Miguel de la Madrid en aquel entonces. Pero con el presidente López Obrador. Yo voté por este presidente. Yo también. Aunque el voto sea libre y secreto, yo voté por este presidente. Ahorita ya pasó y pero yo también voté porque quería un cambio. Exacto. Y creo que en ese momento sí, por supuesto, era el menos peor. Hoy, a mí lo que me da mucha, ¿cómo te sientes? a mí lo que me da mucha tristeza es que estemos tan polarizados, en donde si no apoyas a uno, estás en contra. O sea, ¿No crees que él si no apoyas al que yo apoyo, estás en contra mía, y entonces hay insulto, denostación, agresión, ofensa. Cuando dicen que lo dijo, porque yo no estuve cuando lo dijo, pero dicen que lo dijo Voltaire, que no estoy de acuerdo en tu opinión, pero daría mi vida por defenderla, tu opinión. ¿Me explico? Sí. Y creo que el sentido fundamental de una democracia, aunque esté ya tan masticado el término, no, pues es como cliché. Pero es justamente entendernos a partir de nuestras diferencias. O sea, a ti te puede gustar del mole y a mí me gustan los frijoles, punto. Sí, yo creo que el presidente es una persona muy inteligente. Absolutamente. Pero yo creo que se ha polarizado el país. Yo creo que, ¿sabes qué? El presidente, pues desde mi punto de vista, y le mando un saludo muy grande porque no estoy diciendo ni tirando de mala onda. ¿Sabes qué tiene el presidente? Oye, pero no escucha al presidente de la República. Pues es que también está el precepto de divide y vencerás, ¿no? Si tienes... Muy aplicada del Don Azcárraga mínimo. Si tienes a la banda dividida, pues tienes mayor posibilidad de controlarlos. Lo cual es una pena porque no tendríamos que estar tan divididos. Podemos no estar de acuerdo y eso es absolutamente saludable, pero pues vámonos respetando en nuestras diferencias. ¿Tú crees que lo que vamos a ver en el 2000, yo creo que lo que vamos a ver en el 2024 va a ser un cochinero sin precedentes? Yo quisiera ser más optimista. Y también. Sí quiero creer que pero lo he visto. Que lo mejor está por venir. En la cancha. Lo mejor está por venir. Y creo que todos tenemos deseo y necesidad de que esto funcione y camine de la mejor manera posible para todos, aunque no sea la realidad. Y sigamos viendo tanta violencia, tanta inconformidad, tanta impunidad, tanta pasadez de lanza. Lo vemos, pero no es que lo queramos, ¿no? Yo creo que sí queremos que las cosas mejoren para todos. ¿Tú quieres seguir siendo actor o quieres una embajada? Una agregaduría cultural. Él es Roberto Sosa. Para terminar, te voy a decir 10 palabras y lo que te venga a tu mente con una palabra. No tendría inconveniente en ser agregado cultural en París, por ejemplo. No, y aparte dejaste ahí amigas, ¿no? Sí, vamos, ¿no? Ahí a la Sorbona de París, ¿no? Dejaste alguna amiga en el museo donde están los impresionistas, en el museo de... Museo del Louvre. No, los impresionistas. Están en el d'Orsay. En d'Orsay. El museo d'Orsay. Te voy a decir palabras y lo que te venga a la mente, pero dime una, porque le digo, ha venido gente aquí y le digo, le digo negro. ¿No viste lo de Lilita y Jessica? Le digo negro. No quiero hacer el blanco porque no sé qué. Dije uno. Una palabra. ¿Te gusta Lilita y para presidenta? ¿Una palabra? No, es que tú la mencionaste. Sí, no, arranco. Es que le hacen una entrevista donde dice, a ver, una palabra. No, si me vas a hacer eso, entonces me voy. Entonces, no mames, aguanten vara, entonces cuando te empiezan a decirle lo de una palabra, se avienta unas peroratas. Dices, no, una palabra. Mejor dejemos eso y vamos a lo nuestro ya para terminar, porque seguramente te está esperando tu bella hija y tu bella dama por ahí en un lugar muy bonito por ahí cerca. En algún lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordar. Vamos a arrancar. Actor. Vida. Director. Guía. Cine. Esa puede ser buena, nada más el... Puede ser una frase. No entiendo la vida, pero me gusta el cine. Qué bonita.
Fíjate, seguimos ahí. Telenovela. Ay, qué bonito. Teatro. Teatro. Raíz. Alcázar. Amigo. Mi querido, ¿cómo se llama el de Irlanda? Que lo amo. Jesús. Chucho Ochoa. El Chovi adorado. Adorado. Luis Felipe Tobar. Luis Feito. Lo quiero también entrañablemente. Nos queremos, fíjate que nos queremos. Esos 4 que acabamos de mencionar, o sea, incluyéndome yo, cómo nos queremos. No, pues estás hablando de los güeyes más chingones, que no le pierdes. No mames. Nos divertimos tanto cuando hablamos, o sea, y hablamos de pura tarugada. Ya me desvío tantito. ¿Se han puesto algún día, se pusieron una peda de los 4? Sí, bueno, con Chovi, con Jesús Ochoa y con Luis Felipe hicimos Trainspotting, dirigidos por Gabriel Retes. No mames, fíjate la pedota. Imagínate, Demián Bichir. ¿Por qué no me invitaron? Demián Bichir, Luis Felipe, Gabriela Roel, Jesús Ochoa y yo, dirigidos por Gabriel Retes. No, ha sido Trainspotting. Qué cosa. Ok, seguimos. Te voy a decir, bueno, yo llevo varias, pero varias no son una palabra, pero tú es una. Tu mejor director mexicano. Ojo, que no se enojen los demás. Para ti. No tiene que estar vivo. ¿Para burro? Paul Leduc. ¿Y extranjero? ¿Quién estará bueno? Me dejaste pensando, en silencio. No sé. No te importa. No me vino uno. Tómate tu tiempo. No más di una. No más di una. No sé, no. Bueno, hay varios. Sí, que te venga a la mente 3. Coreeda, ¿no? Coreano que me divierte mucho porque es un cine como muy dinámico. ¿Alejandro González Iñárritu? Sí, mira, por supuesto. No, pero de una palabra, ¿cómo lo describirías? Locazo. Dame Bichir. Y el Pedrusco adorado amigo también. Dime algo, porque ese creo que no te la he preguntado. ¿Viste su película del circo, de historia de amor y de circo? Sí, cómo no. Es bellísima, ¿no? Sí, no, pues ese cabrón es un chingón, bellísima. Ojo, es un chingonazo, güey. Buen tipo. Comedia. O sea, la palabra comedia. Que me lleva a la ¿Qué te viene a la mente comedia? ¿Te fijas cómo me gusta aspirar la vida? Comedia difícil. ¿Ya te gusta aspirar la vida? ¿Drogas? No, pues experiencia. Experiencia. ¿Alcohol? Del 96. ¿Marihuana? Sin sema. ¿Sexo? Qué rico. ¿Sexo anal? No mucho. ¿Masturbación? Sí, cómo no. Ya vamos a acabar. Ya, pues así no me voy a alargar muchísimo. Vamos más rápido. Roberto Sosa. Yo solo pasaba por aquí. Dije una. Pero es que yo lo uso como hashtag, como una sola palabra. Pues sí. Esta pistola, güey. Las junto y hago una. Medios de comunicación. Necesarios. Política. Fundamentales. Si no podemos con los políticos. Cambiamos de tema. López Obrador. México. Ra. Narcotráfico. Qué chinga. Fútbol. Gol. Y por último, lo más importante de todo. Bueno, me falta 2. Papá. Padre. Mi padre querido. Madre. Solo hay una, afortunadamente. Hija. Hija, baita. Vanessa. Changuerotti. Y el último de todos y el más importante, Jorge Van Rey. ¿Qué horas traes? Él es un placer, querido. Roberto Antúnez do Nascimento Sosa González de Teresa y de Fernández. Él es Roberto Sosa. Muchas gracias, mi hermano. Te quiero. Yo también de ti, Jorge. Gracias. Y nos vemos. Un aplauso. ¡Hey!